Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Transmitimos la buena noticia. En este capítulo hablamos sobre el querigma, tips de evangelización y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios. Hola, hoy estamos con Juliana Villegas, María Paula Gallegos. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esto es Levantando el Velo. Estamos haciendo el podcast sobre Hechos de los Apóstoles. Hoy estamos con ustedes María Paula Gallegos y Juliana Villegas. Vamos en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, versículo 13. Entonces, si quieres, Palita, empiezas a leer. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar con Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén, mientras que ellos, partiendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: Hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pablo se levantó, hizo señal con la mano y dijo: Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo durante su permanencia en la tierra de Egipto y lo sacó con su brazo extendido. Durante unos 40 años lo rodeó de cuidados en el desierto. Después, habiendo exterminado 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su tierra por unos 450 años. Después de esto, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Depuso a este y le suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio: He encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón que realizará todo lo que yo quiera. De su descendencia, Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. Juan predicó como precursor antes de su venida, un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Al final de su carrera, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan, sino miren bien detrás de mí aquel a quien no soy digno de desatar las sandalias de los pies. Hermanos, hijos de la raza de Abraham, y cuantos entre ustedes temen a Dios, a ustedes ha sido enviada esta palabra de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron, sin saberlo, las escrituras de los profetas que se leen cada sábado. Sin hallar en él ningún motivo de muerte, pidieron a Pilato que le hicieran morir. Y cuando hubieron cumplido todo lo que referente a él estaba escrito, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Él se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Entonces, lo primero que yo veo para empezar este texto, es cómo Pablo se ha ido ganando un lugar de respeto entre los creyentes, porque antes siempre nombraban como primero a quien lo lideraba, Bernabé en su momento, y ahora él empieza a ser nombrado a primeras como que Pablo y sus acompañantes. Y aún entre los jefes de la sinagoga y todo lo reconocen, porque entonces lo llaman: venga, si tiene algún mensaje que darnos, venga y háblenos, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo que me parece también pues interesante es cómo lo que él trata de hacer es poner en contexto. Digamos que es algo que nosotros venimos trabajando también un tiempo para acá, como cuál es la narrativa, o sea, dónde se enmarca. Lo que hace es como explicar desde el principio para que las personas entiendan el mensaje con mayor claridad. Entonces, como poner en contexto, me parece que es bien importante que lo tengamos en cuenta para que cuando nosotros vayamos a hablar y a predicar la buena noticia, también sepamos hacerlo de esa manera, como poner en contexto, contar, explicar desde el principio, y dependiendo del público a quien uno hable, pues va a hacerle énfasis a cierta parte, digamos, del contexto y a otra. No sé tú qué piensas hasta ahí. Sí, pues yo iba a decir esa parte que
pues que ellos saben a quién le están predicando, ¿no? Aquí es a los judíos. Entonces, por eso es que toman referencia, obviamente, toda la historia del Antiguo Testamento van contando, porque si fuera otra persona que no conoce las escrituras, pues no podrían tomar referencias como tan así, porque pues no van a entender, pero acá es como mostrándoles, o sea, saben que son judíos y les están mostrando cómo con Jesucristo se va cumpliendo esa promesa para que al final ellos puedan de pronto entender de quién están hablando, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. O sea, digo que como lección para nosotros, los que tenemos la misión de llevar el Evangelio, tenemos que entender eso, que hay que conocer un poco a quién le está hablando uno para buscar cuál es la manera en que ese mensaje le va digamos, le va a tocar, le va a llegar a la persona realmente, porque va a poder comprender, sí. Entonces, creo que eso nos enseña con el ejemplo prácticamente Pablo, ¿no? Aquí en este texto. Sí. Bueno, sigo. Entonces, también nosotros les anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí otra vez, o sea, tomó la referencia justa del Salmo, ¿no? Como, pues, me imagino que ellos conocen todos los salmos de memoria, los judíos. Y que le resucitó entre los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo tiene declarado. Les daré las cosas santas de David, las verdaderas. Por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Ahora bien, David, después de haber cumplido en sus días la voluntad de Dios, murió. Se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. En cambio, aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Tengan pues entendido, hermanos, que por medio de éste se les anuncia el perdón de los pecados y la total justificación que no pudieron obtener por la ley de Moisés. La obtiene por él todo el que cree. Cuiden pues de que no sobrevenga lo que dijeron los profetas. Miren, los que desprecian, asómbrense y desaparezcan, porque en sus días yo voy a realizar una obra que no creerán aunque se la cuente. Al salir, les rogaban que les hablaran sobre estas cosas al siguiente sábado. Disuelta la reunión, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos y los persuadían a perseverar fieles a la gracia de Dios. No sé, María Paula, si a ti te dijeran, bueno, pero ¿cuál es la buena noticia? O sea, ¿cuál es la buena noticia? ¿Cómo podríamos resumirle a quienes nos están viendo en nuestro canal cuál es esa buena noticia que nos trae Jesús? Pues es el único que nos puede ofrecer esa vida eterna, resucitar. Sí, esa es la buena noticia. O sea, la buena noticia es que aunque todos vamos a morir, ahí no se termina la historia. Que si creemos en Él, porque estas palabras me impactan, aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Tened pues entendido, hermanos, que por medio de este se os anuncia el perdón de los pecados y la total justificación que no pudisteis obtener por la ley de Moisés. ¿Qué tiene que ver entonces el perdón de los pecados con esa vida eterna, María Paula? Que expliquémosles a las personas que nos ven qué relación hay, por qué tiene que ver lo uno con lo otro. ¿Por qué es el perdón de los pecados necesario para romper, digamos, el poder que tiene sobre el ser humano la muerte? Pues creería que el pecado es la corrupción del hombre y pues algo corrupto no puede, pues no sé, hasta ahí creo. Claro, lo que se corrompe no puede ser eterno, porque sí, la corrupción rompe con la eternidad y el culmen de la corrupción es la muerte, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa?
La muerte entró al mundo por el pecado. No fuimos creados para morir. Hace unos días hablábamos y pues es como una idea que a mí me ha dado muchas vueltas de por qué a todos nos acostumbramos, para todos nos preparamos, digamos que las cosas naturalmente se van dando. Uno se prepara de ser niño a ser adolescente, pues hay una etapa, se prepara, se asimila y se asimila con alegría. O bueno, digamos, se cambia de dientes, el niño cambia de dientes y es una alegría el cambiar de dientes porque vienen los dientes, bueno, además de que se decora con toda la alegría del ratón Pérez y tal, pero hay una alegría como que acompaña los cambios y los procesos por lo general. Siempre he hablado de cuando uno está esperando un hijo, ¿no? Que al principio pues tiene maluquera, rebote, mareo, pero son 9 meses perfectos, perfecto el tiempo para uno prepararse psicológicamente, el cuerpo prepararse para poder recibir ese bebé, para darle de comer, para lactarlo, todo es perfecto. Y uno lo va asimilando y como que uno, cuando uno queda embarazado dice, yo no voy a poder, qué miedo, todo. Y cuando llega el 9.º mes, uno dice, estoy listo, o sea, ya, o sea, es que sí, no puedo tener este bebé más adentro, estoy lista. Todo en la vida yo veo como que es así. Cuando un niño está listo para cambiar de ser estudiante de colegio y pasar a la universidad, nosotros lo vemos en el colegio todo el tiempo y dice, me quiero graduar, y son las palabras mágicas, porque en ese momento la persona empieza y organiza todo y logra sus metas, me quiero graduar. Pero no pasa eso con la muerte. O sea, no pasa eso con la muerte. Uno ve a las personas y dice, pero se le murió la mamá, pero la mamá tenía 80 y no sé cuántos años, y la persona, o el papá, y la persona llora y llora, porque como que la realidad de la muerte sí es algo importante, tajante. No se puede recibir la muerte con alegría y tranquilidad. Y yo lo que creo es que eso tiene que ver con que no fuimos hechos para morir. No fuimos hechos tal vez para crecer, madurar, todo eso, pero no para podrirnos, no para morirnos, ¿sí? Entonces es una realidad con la que no podemos. Jesús dice, ok, ustedes son pecadores y dieron la espalda a Dios y la consecuencia del pecado es la muerte. Pues por eso la buena noticia es, ¿saben qué? Pero aunque vamos a morir, ese no es el final de la historia. Si ustedes reciben el perdón que Jesucristo da, si ustedes reciben la purificación que Él logró al Él morir por nuestros pecados, si ustedes reciben eso, ustedes no van a morir eternamente. Ustedes van a poder hacer uno con Cristo y resucitar con Él, en Él, y vivir eternamente, que es el anhelo del corazón que todos llevamos. Y vivir eternamente en la plenitud del amor, porque también se dice pues que el hombre fue hecho para amar. Si el hombre fue hecho para amar, la plenitud del hombre va a ser amar sin límites, amar. Entonces la buena noticia es esa, aunque muramos, no vamos a morir para siempre, vamos a resucitar. Y eso es, digamos que es lo que Pablo va preparando a su audiencia para explicarles. Llegó la buena noticia. ¿Y qué hay que hacer? Creer, recibirla. Y me reitera el texto lo que te decía al principio. Fíjense cómo termina este versículo 43, hablando ahora de cómo muchos judíos adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Ya se invierte el orden de Pablo fue logrando ese lugar, posicionarse como ese discípulo por el poder de su predicación. Y si uno ve, pues tampoco es que predique cosas raras, simplemente hace una lectura de todo el contexto, hace una lectura desde el Antiguo Testamento y va ubicando cómo Jesús es la respuesta que habían estado esperando y anhelando el pueblo judío desde siempre. No sé qué más quisieras agregar, María Paula. No, pues, pues digamos que sí me llama la atención cómo
con el discurso Pablo sí logra tocar a muchas personas, o sea, como cuestionarlas. Por eso dice ahí que al final la gente le rogaba que hablara más, o sea, que les contara más, que se verán el próximo sábado. Y yo creo que cuando uno, pues eso sería como lo que uno debe lograr, ¿no? Si uno logra como llegarle de verdad a la persona, cada persona al corazón, pues la persona va a querer saber más, porque es que es la mejor noticia que uno le pueden dar. Y pues de pronto es que nos falta realmente saberla transmitir y creer en esto, ¿no? Porque a veces uno dice que cree, pero en el fondo la vida y las actitudes que uno hace no demuestran que uno está creyendo en esta buena noticia, ¿no? Sino que como que se distrae. Por lo menos eso siento que pasa mucho, me pasa a mí, que uno se distrae como de tener eso como como un sí, norte. como estar seguro de que eso es así, ajá, de que eso es así, que realmente esa es la realidad del mundo, porque pues esto también cambia todo, para qué nacemos, para qué vivimos, para qué nos esforzamos, ¿no? Como que ya toda la vida tendría que dar un giro. Sí, de acuerdo. Y digamos que lo otro que me parece también interesante de esa manera de predicar de Pablo es como, digamos, pone en evidencia lo que tú decías ahorita, como las palabras que están escritas en las escrituras no son verdad, estaban preparando de alguna manera el camino para la verdad plena que va a ser Jesús, que es Jesús, y cómo cada palabra en los salmos, en cada palabra de los profetas, está realmente alistando la venida del Señor, está preparando los corazones, el pueblo, todo, para que cuando venga el Señor, pues Pablo pueda explicarles, de esto se trataba todo esto, ¿sí? Entonces yo creo que un poco la vida se trata también de eso, porque la Biblia no es solamente, la Biblia yo la veo que tiene como varias dimensiones. Por un lado, pues, claro, narra la historia de un pueblo que va descubriendo y conociendo a un único Dios verdadero con quien se relaciona. Es la palabra de ese Dios que se busca comunicar con el hombre, es un Dios cercano que busca hablarle al hombre y busca hablar en el lenguaje que el hombre pueda entender. Entonces es Dios que busca al hombre, que se le revela, pero además es también cada uno, es la historia de cada uno de nosotros, o sea, cada uno de nosotros está ahí plasmado. Entonces es también como mi propia historia ha sido una preparación para el encuentro con Él. Y aún lo que vivo ahora, yo lo veo con claridad, es Él buscando prepararme para el encuentro total con Él. Entonces creo que eso con relación a lo que tú decías de cómo Pablo vuelve y utiliza las palabras de los salmos, vuelve y utiliza las palabras de los profetas, o sea, él hace como citas textuales como hacemos nosotros cuando queremos darle peso a una afirmación. Él también hace lo mismo. Y lo que está haciendo es mostrando cómo Dios viene hablándole al pueblo desde siempre y a cada uno de nosotros también. Nuestra propia historia es un camino de encontrarnos con el Señor. Y seguramente las cosas que hemos vivido, buenas o malas, han sido instrumento para que podamos tener ese encuentro con el Señor, porque Él todo lo sabe usar para acrecentar la relación con Él. Sí, pues digamos que sí pensaría que sí, si uno realmente está como en esa disposición, ¿no? Porque tampoco es como que se da automáticamente, o sea, como bueno, la vida me va a llevar a Jesús, no creo, o sea, sí creo que lo que tú dices como que en la historia de uno lo puede ir como preparando, pero sí depende de uno darle como ese sí al Señor y poder dejarse como ir transformando, ¿no? Que creo que es Sí. lo que pues se busca en esta vida, por como dejarse transformar para que el Señor, para uno poderse acoger en ese momento y poderse ir Sí creo, con Él, porque, ¿no? claro, porque por un lado Él nunca va a violentar nuestra libertad, entonces tenemos que dar el sí, pero por otro lado
casi que se trata es de eso, de decirle sí acepto, sí creo en ti, sí te recibo, y él va a empezar. Lo que pasa es que se trata de decirle sí como cada 5 segundos, o sea, estar diciendo sí, porque la vida está llena de esos momentos de coyuntura, sí, a la derecha o a la izquierda, bueno, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Yo creo que se trata de eso, de vivir en tónica de recibir ese perdón, de vivir para contarle a otros lo que se ha recibido y seguirlo recibiendo. En el momento que uno se cierra, también puede cerrar la puerta, ¿no? Entonces, tiene ese problema. Bueno, entonces este fue un nuevo capítulo de nuestro podcast sobre el Hechos de los Apóstoles. Estamos ya en el capítulo 13, terminando ya casi. Espero que les haya gustado, que les haya servido para reflexionar, para entender de pronto un poco más de este libro y pues más que todo para que lo pongamos en práctica, ¿no? Creo que aquí Pablo sobre todo en este capítulo nos enseña a cómo evangelizar. Creo que ese sería como con lo que uno se puede quedar el día de hoy, ¿no? Él nos enseña cómo evangelizar y si podemos poner esto en práctica, pues nos va a ir bien. Bueno, hoy estábamos Juliana y María Paula. Nos vemos en el próximo capítulo. Claro que sí, los invitamos a hacernos sus comentarios, que nos digan cómo podemos mejorar, que también nos cuenten qué les ha gustado. Los invitamos sobre todo a que se suscriban, a que inviten a sus amigos a conocer nuestro canal y que le den clic a la campanita para que les avisemos cuando salgan videos nuevos. Nosotros somos una familia que busca compartir esta buena noticia. Esperamos que ustedes nos apoyen y podamos llegarle a muchas más personas. Gracias. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Chao. Hola, si te gustó el video no te olvides de suscribirte. Toca la campanita, compártelo con tus amigos y dale